porque estamos en la presentación de este libro que conversábamos más temprano con su autor, con Leonardo, que nos sorprendió gratamente cuando salió, porque todos los integrantes del Club de Lectura, que hemos fundado ya hace 4 años, acá en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, somos amantes de la literatura, pero sobre todo un poco fanáticos de Jorge Luis Borges y todos, la mayoría también apasionados y amantes del derecho. Así que cuando nos enteramos de este libro, soñamos con poder hacer este encuentro, esta presentación, y bueno, de ahí nuestra felicidad de hoy, que es como un sueño cumplido. Muchísimas gracias, Leonardo, por permitirnos hacer esta presentación y además acompañarnos con tu presencia, aunque sea virtual. Seguramente algún día la vamos a hacer presencial, pero por lo pronto estamos muy felices de tener esta oportunidad. Como algo charlamos previamente, estamos haciendo una apuesta muy fuerte desde la facultad para incorporar nuevas herramientas, y estamos convencidos de esto, de incorporar las herramientas que vienen de la cultura, del arte y muy especialmente en nuestro caso de la literatura. Así que este libro va a ser una herramienta para todos nosotros, para nuestros estudiantes. Bienvenido a la universidad. Seguramente este no va a ser un único encuentro, así que bienvenido y seguimos con lo programado, Candelaria. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Diego, por tus palabras. Bueno, ahora les comento brevemente un poquito la dinámica de este conversatorio de esta tarde, que la idea es que todos disfrutemos de la obra y que disfrutemos del autor también. Vamos a comenzar con la presentación de los profesores que van a realizar la presentación en distintas etapas, con las exposiciones y las disertaciones, y después vamos a abrir un espacio de diálogo con el autor, que van a comenzar preguntando los profes presentadores, y después vamos a ir avanzando con el diálogo con Leonardo. Bueno, va a comenzar a hacer la presentación el doctor Federico Serralta, que es abogado por la Universidad de Mendoza, secretario del Juzgado Federal número 4 de Mendoza, especialista en Derecho Tributario por la Universidad de Belgrano, magíster en Derecho Penal por la Universidad Nacional de Cuyo. Se encuentra cursando la diplomatura en la obra de William Shakespeare por la Universidad de Mendoza. Es miembro de la Asociación Argentina de Estudios Fiscales y del Club de Lectura de la Universidad de Mendoza, y es autor en obras colectivas y publicaciones sobre derecho tributario y en la revista literaria Otras Inquisiciones. Bueno, muchísimas gracias, Federico, por tu presentación. Te escuchamos. Bueno, buenas tardes a todos. Antes que nada, por supuesto, agradecer al autor, Leonardo, a todos los que están acá presentes. A mí la obra me encantó, me basta decirlo. Lo devoré, la verdad que lo devoré en un par de días. Y quisiera comenzar no mencionando a Borges ni al autor, sino mencionando otro libro de otro borgiano, sino el más célebre, que es César Aira. César Aira tiene un libro que se llama Parménides. En ese libro, Parménides, sintéticamente, se trata que Parménides era un jerarca griego, era una persona que tenía muchas riquezas, una persona que tenía mucho poder, era una persona que había dado mucho por la comunidad, era una persona que en su afán de construcción y en su afán transformador le había hecho una suerte de épica en la sociedad. Parménides tenía un gran problema, que él quería quedar en la historia, entonces contrata a un escritor que se llamaba Perinola. Lo contratan, entonces comienzan las reuniones
Y comienzan las charlas. El problema es que pasaban los meses, pasaban los años, y Perinola no podía escribir una página, porque no podía juntarse con Parménides. Porque Parménides era un espíritu transformador tan fuerte que no había tiempo de plasmar en las hojas esa transformación y ese poder y esa revolución que salía de él. Sin contar mucho más del libro, pasan también más cosas. La conclusión es que pasan más de 30 años, los dos se mueren y Parmenídes se olvidan de él. Y yo creo que esto es un poco la idea central de la obra del autor, que creo que más allá de los cuentos, que seguramente lo vamos a analizar, la tesis y la idea central de la narración como hecho precedente a una sociedad, la narración como hecho precedente a la nación, o también la narración como hecho precedente a las instituciones. Es decir, como causa precedente legitimadora de la sociedad. Y yo creo que esa es la gran pregunta, y yo creo que esa es la gran relación que se ve en la obra. Ahora bien, este precedente, como narración, hablo narración tranquilamente, puede ser una tradición oral, griega, podemos hablar de Homero, de la Ilíada. Esta tradición requiere ser canalizada, y una de las maneras que puede serlo es la literatura. Por lo que la primera pregunta que debemos hacernos es, en esta relación entre narración y nación, narración, institución, narración y sociedad, ¿cuál es el rol que debe cumplir el derecho? Porque si nosotros estamos diciendo que la narración de un pueblo, que como característica es un fenómeno social transformador, el derecho, consecuentemente, tiene que actuar como limitador de ese fenómeno social. Entonces, uno de los primeros temas que podemos ver en la obra es como hecho la narración, la literatura, como interpretador de la voluntad social. Eso debe ser materializado en un Estado, en una Constitución. Bueno, ¿cuál es ese rol del derecho? Entonces, como primer lado, es un ex antes, pero también podemos hablar de la literatura como ex post de una nación. ¿En qué sentido? Ahí me quiero ir a una frase célebre de Borges que dice, se preguntaba él, ¿qué hubiese sido de nuestro país si hubiésemos elegido como obra principal el Facundo en vez de Martín Fierro? Entonces ahí ya Borges se puede ver esta inquietud que él tenía y que el autor también tiene de ¿es posible que una obra defina el alma? El alma puede ser el corazón o también la propia identidad de una nación. Por ejemplo, podemos pensar a Cuba sin los versos libres de José Martí. Podemos pensar a México sin la obra de Pedro Páramo, de Rulfo. Podemos pensar a Chile sin la poesía de Neruda, Nicanor Parra. No, es imposible. Entonces, yo creo que acá el autor, además de plantear a la literatura como hecho anterior, como hecho presente, también lo podemos pensar a la literatura como ese reflejo propio de una nación. También, por ejemplo, podemos decir, el otro día estaba leyendo unos poemas de García Lorca en la época de la Guerra Civil en España, y yo pensaba que hubiese sido de ese país sin la voz, sin la pluma, sin ese ímpetu
de ese poeta. Entonces estas son las dos cuestiones que me han dejado pensando de la obra, que bueno, por supuesto después se la quiero preguntar. Y también, por último, me gustaría decir que en la obra se ve lo que estamos, bueno, nosotros desde la facultad viendo de hace 4 años, de qué manera nosotros podemos aprender sobre ciertos problemas sociales, sobre ciertos problemas del derecho, a partir de la lectura, de la poesía, de la novela, de los cuentos, en este caso los cuentos de Borges. Y ahí básicamente quiero mencionar el caso de Pierre Menard y el caso de la lotería en Babilonia. Y de Pierre Menard, si no es uno de los mejores cuentos de Borges, está entre los mejores de él, porque acá básicamente se habla de la literatura como acto de creación, la literatura como acto interpretativo también. Y el derecho, al igual, es un acto de creación. Entonces, ahí tenemos un paralelismo creativo, un paralelismo interpretativo entre arte y derecho, entre literatura y las leyes. A partir de ahí también, en el caso de la lotería en Babilonia, ¿qué tema la suerte, la lotería? ¿Qué tema la suerte en nuestra sociedad? ¿Y qué tema también la suerte en las consecuencias sociales y jurídicas que puede traer? Por ejemplo, como bien lo menciona el autor, en los casos de los sistemas penales, carcelarios, que nosotros ya bien se sabe que por la forma en la cual se encuentra esquematizado nuestro sistema penal, dependiendo de uno donde nace, obviamente las posibilidades de acceso a educación, trabajo, son fundamentales y eso da lugar a después, bueno, consecuencias penales. Por ejemplo, podemos ver que en las cárceles la mayoría son personas de bajos recursos. Entonces, a partir de ahí, a partir de un cuento, podemos en cierta medida aplicar una analogía sobre ciertos problemas que atraviesan el derecho y la sociedad y capaz adquirir cierta sensibilidad para abarcar, estudiar y encontrar soluciones a esos problemas. Finalmente, quisiera reiterar lo primero que mencioné, que yo creo que la idea transversal de la obra es la literatura como hecho precedente a una institución. Y no solo como causa precedente, sino también como causa legitimadora. Entonces la primera pregunta y la última pregunta es, el Estado, si la función de la literatura es darle legitimidad al derecho, el derecho tiene que consecuentemente ponerle límites, porque como bien sabemos, la narración como los versos libres, la narración como la tradición oral, es propiamente dicha libre, es transformadora, es abarcativa, universal, y dentro de esa misma revolución debe encontrar, por supuesto, límites, no solo en la Constitución, sino también en el Poder Judicial y en la división de poderes. De más está decir, por último, que soy un ferviente creyente de que nosotros debemos abordar el derecho, estudiarlo, interpretarlo, analizarlo y educar a las próximas generaciones con otros métodos, y uno fundamentalmente puede ser la literatura, la poesía, el cuento, la novela, no solo porque se pueden encontrar situaciones similares a los problemas que nos vemos todos los días, sino también porque se puede aprender y a partir de la literatura se pueden abarcar problemas con cierta sensibilidad que capaz no tenemos tan desarrollada desde la profesión. Entonces, creo que esos son los 3 ejes temáticos.
literatura como causa presente, literatura posterior a una nación y también los problemas, digamos, sociales vistos desde un punto de vista literario. Así que bueno, Leonardo, disfruté mucho tu obra. Tengo muchísimas preguntas. Bueno, seguramente que después lo vamos a hablar. Así que muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Federico, por tus palabras. Ahí Diego nos manda un aplauso virtual. Bueno, ahora voy a presentar a nuestra segunda disertante, que es la profesora María Trinidad Pérez Magnelli. Es magíster en literatura comparada y licenciada en comunicación social, profesora meritoria de las cátedras de Introducción a la Argumentación Jurídica e Introducción a la Retórica Jurídica en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Mendoza, secretaria y coordinadora de sede central de los institutos de investigación de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad, profesora de Lengua y Literatura en el Colegio Secundario Portezuelo. Bueno, muchas gracias, Trinidad, por tu presentación. Te escuchamos. Buenas tardes. Bueno, quiero empezar diciendo que desde la primera lectura del libro sabía que iba a terminar desglosando el espacio que me ha otorgado la universidad para poder hablar acá con el autor presente, uno de los honores que me han ocurrido pocas veces, pero que me encanta como amante de la literatura poder conversar y poder discutir con el autor la obra que ha escrito. Bueno, que iba a desglosar mi espacio a partir del segundo capítulo, el referido a Emma Suns, porque, al igual que las novelas que me apasionan y que nos apasionan a todos, no solo encontraba una gran sintonía respecto a lo que el autor, acá presente Leonardo, analizaba y explicaba, sino que encontraba una gran cantidad de hilos de los que tirar. ¿Y por qué digo hilos de los que tirar? Es porque el mismo Borges decía que una de las formas de entender el universo es pensarlo como un gran telar del que solo podemos ver la imagen completa, terminada, pero que no tenemos la posibilidad de ver el reverso, donde los hilos se conectan, se cruzan y terminan de dar sentido a esa imagen. Tomando esa idea, creo que la literatura y sobre todo la comparación interdisciplinar, que es lo que se trata de hacer desde la literatura comparada, depende de esos hilos que se desprenden de un mismo telar, pero que nos permiten tirar en direcciones distintas, a veces contrarias incluso. Ya iniciando sobre lo que me busco plantear en esta breve charla, la cita que inspiró y dio inicio a la comparación que voy a proponerles se encuentra al inicio del segundo capítulo, cuando Leonardo, si me permite citarlo, escribe: a partir de lo que se expresa y de lo que se calla, el relato se vuelve una muestra de la manera en que puede contarse un delito. Esto puede parecer un ejercicio de taller literario, pero es también la base para pensar de qué modo se narra desde el derecho. Leonardo se está refiriendo al cuento de Borges, Emma Suns. Para aquellos que no lo han leído, se trata sobre una joven trabajadora de una fábrica que planea, luego de enterarse de la muerte de su padre, el asesinato de su jefe, que ella sabe ha sido el principal perpetrador de las desgracias de su padre, que posterior a renunciar a la fábrica la abandona además. Pero bueno, Leonardo continúa diciendo en el libro: se trata de elegir en cuáles términos se narrará la historia en función del efecto que se pretende producir en quien la escucha. La historia de Masun es narrada desde la perspectiva de la que es víctima y victimaria a la vez, porque es víctima de la tragedia que ha sucedido, anterior a ella, pero es victimaria del crimen que está por cometer. Y me pareció, sobre todo estas dos frases, a pesar de que hay muchísimas más que me gustaría citar del capítulo, esta me pareció una apreciación muy borgiana de parte del autor, porque Borges siempre buscaba la forma de sorprender a sus lectores a través de distintos recursos literarios, como es el final sorpresivo, la enumeración caótica en muchos de sus poemas, o la voz en la que se metía para ser narrador sobre un tema específico. Fue Emma, la víctima y la victimaria, en el cuento que nos selecciona Leonardo.
Pero también ha sido Tigres, ha sido un soñador de las 1001 noches, ha sido un historiador apócrifo en la historia universal de la infamia, ha sido Pierre Menard como fanático de Cervantes, que siempre fue, e incluso llegó a ser una bala en In Memoriam JFK y un puñal en el cuento que lleva el mismo nombre. Es decir, así como muy bien percibió Leonardo, la voz narradora es la que protagoniza y dirige el relato, y Borges logra posicionarnos en perspectivas nunca antes pensadas, como sucede en La Casa de Asterión, cuando por primera vez se le da una voz al Minotauro del mito del laberinto de Creta, también conocido como el mito de Teseo y el Minotauro. En este cuento, que me gusta catalogarlo, al menos a mí, como mitología reescrita por Borges, encontramos una narración del mito clásico desde una perspectiva impensada, porque en teoría, como el Minotauro tiene la mitad del tronco superior de animal, que es de un toro, y la parte inferior de hombre, piensa como toro, es decir, como animal, nunca como humano. El Minotauro, se pensó hasta 1947, cuando Borges escribió este libro, no podía narrar porque no podía pensar, a diferencia de otros seres mitológicos que son, como lo son los centauros, los faunos o la misma Medusa. ¿Qué nos otorga Borges? La recuperación de una historia, de un mito ancestral que creíamos ya conocer. Bueno, desde mi parte no fue hasta que leí el desarrollo de Leonardo, que hace de Emma Suns con respecto al relato y la narración en el derecho, que noté que este cuento también podría llegar a ser otro mito reescrito, específicamente la tragedia de Antígona. Me gustaría mostrar esta propuesta a partir de la comparación del cuento muy breve, del cuento de Borges y la tragedia de Sófocles, para evidenciar que tiene tantas similitudes como presenta diferencias. Antes quiero hacer una breve aclaración respecto a la comparación para aquellos que no estén dentro del mundo académico comparatista, y es que es admisible bajo dos aspectos distintos. En una primera opción, que es la más usada y avalada desde el mundo comparativo, es la comparación de dos elementos que son completamente distintos, es decir, que los proponemos por el contraste que presentan y evidencian las características o falencias que tienen uno u otro de las dos obras seleccionadas a comparar o elementos seleccionados a comparar. Como por ejemplo puede suceder muchas veces, o se cree, con el derecho y la literatura, pero a medida que más lo investigamos, más vemos que tienen muchas similitudes. Una segunda opción, en la que me voy a apoyar, se elige la comparación de elementos que son similares pero diferentes. Es decir, se hace admisible una comparación debido a que se encuentra una cantidad necesaria de elementos que coinciden entre dos obras seleccionadas, pero se propone una tesis o hipótesis que demuestra la diferenciación entre ellos. Es en los puntos de encuentro y de desencuentro en donde se encuentra la riqueza de la comparación. Como dije, es bajo esta segunda línea que propongo la comparación de Emma y Antígona, bajo la hipótesis de que es posible de que el cuento de Borges se pueda entender como una reescritura de esta tragedia clásica. Veamos entonces algunas de las similitudes que se presentan en ambas historias. Antes de continuar, muy brevemente explico de qué se trata la tragedia de Antígona. Antígona es la hija de Edipo, que es un mito griego, y en realidad Antígona lo que hace es acarrear la tragedia que le ha heredado su padre. Sus dos hermanos, cuando el reino ya ha quedado bajo un pequeño caos debido a que Edipo tiene que renunciar al trono, se han enfrentado y los dos han muerto, pero uno de ellos va a recibir el honor y la gloria y va a ser enterrado bajo los ritos necesarios, mientras que el otro, debido a que se lo considera traidor, es dejado para ser comido por las aves y las bestias. Antígona, desafiando la ley de su tío Creonte, la ley que ha impuesto de que no se sepulte a su hermano, decide realizar los ritos funerarios teniendo en cuenta el castigo que conllevará. El mito termina con que Antígona es enterrada viva y posteriormente se suicida dentro de la cueva donde la han encerrado, y esto acarrea otras tragedias como la muerte de Mon, que es el hijo de Creonte enamorado de Antígona, y la muerte de la esposa de Creonte. Pero bueno, vamos ahora a la comparación. Era una explicación muy breve para que estuvieran dentro del tema. En primer lugar, la historia contada en ambos cuentos es desde la perspectiva de un personaje femenino que se propone infligir una norma o cometer un crimen. Ahí tenemos la primera similitud.
La segunda similitud es que ambas tienen una herencia paterna trágica, porque las acciones de las protagonistas son impulsadas por la muerte trágica de sus padres. Edipo se saca los ojos y muere en el desierto, y Emanuel se suicida con somníferos, una muerte que además acarrea culpa y rencor hacia la suerte tirada, el destino que les ha tocado, y que termina en la herencia de una tragedia que continuará con sus hijas. En tercer lugar, tenemos la búsqueda de la reparación que deja de lado cualquier otro sentimiento. Tanto Emma como Antígona buscan reparar un daño que se ha ocasionado en otro tiempo, en otra generación, pero que ahora sienten que depende de ellas dicha reparación. En el caso de Emma se busca venganza, en el caso de Antígona, que las leyes divinas prevalezcan por sobre las humanas, es decir, busca la justicia divina. Pero vemos que este tema también se presenta en Emma Suns. En cuarto lugar, tenemos a padres desplazados del poder a través de la deshonra. Tanto Emanuel, dueño de la fábrica, como Edipo, rey de Tebas, tenían posiciones de poder que son arrebatados bajo la acusación de un crimen cometido. En el caso del primero, se presume, según la narración, que es una acusación falsa. En el caso del segundo, es una acusación verdadera, pero injusta. Además, el poder de ambos es tomado por personas de confianza que han incitado a la justicia para desplazarlos. Lowenthal en el caso de Emma y Creonte en el caso de Antígona. En el quinto lugar tenemos el sentimiento de obligación frente al destino y lamentación frente a la realidad vivida. Las dos protagonistas no rehúsan del destino que creen que les ha tocado, incluso planean sus acciones siendo conscientes de las consecuencias. Y en el caso de Emma, aunque lo planeó todo para salir impune, conocía las consecuencias en casos de ser descubierta. Es decir, asumen una obligación, pero no las exime de lamentarse por acciones que deben llevar a cabo para cumplir su cometido. Emma debe matar a Lowenthal, Antígona enterrar a su hermano traidor. En sexto y penúltimo lugar, presentan una alta percepción, los cuentos, las dos narraciones, presentan una alta percepción respecto a la diferencia de la justicia divina y la justicia humana, teniendo preferencia y refiriéndose constantemente a la primera respecto al castigo, es decir, a la justicia divina. Es decir, explican que no deberían recibir castigo debido a que están siendo instrumento de la justicia, la que consideran la verdadera justicia. Y por séptimo y último lugar, ambas historias dejan sobre la mesa un cuestionamiento sobre lo que es verdadero en cuanto al verdadero relato de los acontecimientos. Creo que los últimos 3 puntos mencionados son también donde se pueden encontrar las mayores diferencias entre ambas historias. Pero deja la interrogante de que si tal vez no podríamos ver a Emma como una Antígona que consigue la justicia que buscaba, repara el daño infligido y ha sido acarreado por de una generación a otra, y además consigue una forma de evadir el castigo por sus acciones. Esta forma de ver el cuento no parece tan alejada a otras intenciones que ha tenido Borges anteriormente, como ya dije en La Casa de Asterión, o desde otra perspectiva al ponerse en la postura del victimario, o más bien, como dice Leonardo, para comprender el trágico destino alemán en el tercer capítulo. Creo que Borges tenía una fascinación por lo trágico y buscaba darle nuevas explicaciones a algo que, al menos en lo que nos ha dejado en sus escritos, no tiene explicación como lo es el destino. Y en el caso de las protagonistas, como dice Leonardo en su libro, Emma, y podríamos agregar Antígona, vive en 2 mundos, el de su propio relato moral y el del mundo que debe juzgarla. Y agrego, ambas están en la búsqueda, volviendo a citar a Leonardo, de una venganza a la que se ven empujadas para hacer efectiva una justicia divina capaz de ir más allá del detalle circunstancial, que puede entender el verdadero sentido de sus actos. Bueno, con esto finalizo mi parte de presentación. Agradezco muchísimo a Leonardo porque realmente venía acarreando hace bastante tiempo la relación entre estas dos narraciones y no encontraba el punto de comparación. Y al leer el segundo capítulo y cómo desglosás la parte de la narración y lo verdadero del relato, es como que encontré la formulación de una hipótesis que venía buscando hace tiempo. Así que muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Trinidad, por tu exposición. Brillante la comparación. Bueno, es el turno del doctor Diego Carbonell, el decano de la facultad. El doctor Diego Carbonell es abogado y especialista en asesoramiento jurídico de empresas por la Universidad de Mendoza. Es profesor titular de la Cátedra de Derecho Constitucional y Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
y decano de la misma facultad desde el año 2020 y actualmente está desempeñando su segundo mandato como decano. Bueno, doctor Carbonell, muchas gracias, lo escuchamos. Gracias, Candelaria, que me ha sido infiel porque le dije que acá no era ni decano ni nada, que ya entrábamos en modo socio del club. Bueno, adhiero a los comentarios de Federico y de Trinidad, me encantaron. Yo creo que el libro de Leonardo es necesario y oportuno. Necesario porque le ha dado una profundidad y ha usado la herramienta literaria de Borges para analizar temas con una profundidad inusitada. Y oportuno porque, por suerte, Borges está de moda, lo vamos a decir muy vulgarmente. Ha salido una serie, un montón de libros sobre Borges, por supuesto, nos encanta. Lo que no nos encantaba era cuando estaba condenado por la sociedad argentina por alguna serie de ideas o pensamientos, sobre todo, yo diría, su amor a la cultura europea y su no alineamiento con el nacionalismo fanático. Y me parece que eso por un tiempo no fue perdonado, pero creo que ya fue absuelto. Y dentro de esa cantidad de libros que han salido, Leonardo ha analizado parte de la obra de Borges con una profundidad realmente asombrosa y, y por haber hecho una selección de los cuentos que ha sido verdaderamente muy acertada. Yo no soy su agente de ventas, pero el que no lo ha comprado, yo se lo recomiendo. Lo van a tener en la biblioteca y lo van a bajar a cada rato porque está lleno, me dan, digo, ¿qué voy a leer? Porque hay miles de párrafos para leer. Así que el que no lo ha comprado, se lo recomiendo y no lo presto, ¿no? Así que por las dudas que alguien esté pensando en eso. Muy buenos los comentarios de Trinidad y de Federico. El cuento de Emma Suns a mí fue un cuento que siempre me fascinó, no solo por las distintas versiones de un mismo crimen, sino por cómo pensó el crimen, ¿no? Siempre pienso, ya dándole vuelta a la cabeza de jurista o de abogado, que tal vez hoy no le daría mucho resultado ese invento de Emma con todos los avances de la criminología, pero igualmente el cuento es fascinante. Tanto me gustó que después terminé leyendo un cuento sobre este cuento, que seguramente Leonardo lo conocerás, que es el de Eric Gregg, que es un cuento de Martín Cohen. Justamente Martín es profesor ahí de la UBA, y ese cuento habla sobre la noche que Emma Suns va al puerto a buscar un cómplice y termina con un marinero finlandés. Bueno, es un cuento también fascinante que complementa el de Emma Suns. Por supuesto, el de Pierre Menard es increíble ese cuento, es fascinante cómo el mismo texto puede ser interpretado de maneras tan diversas, ¿no? A lo largo del tiempo. Y este juego que hace Borges con Pierre Menard, Leonardo lo lleva a un juego que no es tan gracioso porque lo lleva, por ejemplo, a la jurisprudencia de la Corte de la Nación. Y realmente ese capítulo me fascinó porque manejas un nivel de ironía y de humor que es fascinante. Así que hermoso. También el cuento o el capítulo referido a la lotería, por supuesto, lo explicó muy bien Federico respecto al azar, ¿no? El juego del azar en nuestras vidas que ha sido tratado en distintas obras, pero acá tiene un contexto muy interesante, sobre todo para nuestro escenario y panorama latinoamericano. Pero me voy a detener en el capítulo que dedicaste a Deutsch Requiem. Realmente, cuando lo escribió Borges en 1946,
demuestra que era una persona con mucho coraje, porque en ese momento escribir ese cuento y cómo lo escribe demuestra realmente la valentía que tenía Borges y, por supuesto, su agudeza. Y encuentro la misma virtud en Leonardo de haber afrontado el análisis de este cuento para un tema tan doloroso, tan triste para la humanidad, como fue la Shoah, como fue el Holocausto. Y le encuentro la misma valentía y el mismo coraje al que tuvo Jorge Luis Borges en aquellos días que recién se estaban dictando las sentencias de Nuremberg, con lo cual era un tema que se estaba discutiendo y viviendo en todo el mundo. Y él se arriesgó a escribir esto de una forma realmente muy osada. Yo terminé de entender la dimensión de este cuento con el libro de Leonardo. Porque lo escribe en primera persona como si fuera el nazi que está involucrado, que era el encargado de un centro de tortura, de un campo de concentración, Otto Zurlinde, y Borges le da un perfil humano a este nazi. Borges sabemos que tuvo una militancia antinazi, claramente, pero él se arriesgó a esto, a humanizar a este personaje, que era nada más y nada menos el responsable de muertes de millones de judíos, y lo humaniza a través de detalles, como que él leía autores reconocidos o escuchaba Brahms, música clásica, lo cual nos acerca un poco a esa humanidad. Y yo creo que ahí reside el verdadero horror de lo que fue el Holocausto. Porque uno tiene la idea que eran monstruos y eran asesinos, bestias, como fuera de nuestra comunidad o sociedad. Pero lo que se encarga Borges es decir, no, lo más horroroso de esto, lo más espantoso, es que fueron personas, fueron seres humanos que se convencieron de algo y cometieron los crímenes más atroces. Incluso se arriesga más todavía, que lo destaca muy bien Leonardo, que es al silencio. Cuando en una parte del cuento, después de hacer esta introducción, que es un nazi que es condenado a muerte después de un juicio, por supuesto por estos crímenes, y en el juicio viene el primer silencio de él, que es no declarar y no defenderse y no decir nada acerca del juicio. Y Borges en el cuento también apela a este recurso, porque cuando él tiene que relatar lo que había ocurrido en el campo de concentración, hace este juego que siempre hace Borges, que inventa que la editorial hace como una nota al pie de página donde dice que no transcribe los detalles de esta aplicación de la disciplina de los campos de concentración. Esto le da un nivel de profundidad al análisis de este fenómeno, que es una vergüenza universal, que es una aberración para el ser humano, pero analizado con esta categoría y con este nivel realmente es conmovedor. Yo percibí lo mismo, Leonardo, yo no sé si viste la película que se llama Zona de Interés. Es para mí la película más cruda y
y realmente más descarnada de lo que fue el Holocausto, y no muestra absolutamente nada del Holocausto. Y esa es la grandeza de esa película. Hace silencio y no muestra nada, nada más que en un segundo plano las chimeneas o el permanente humo que había en los campos de concentración. Con eso basta para ver el horror que se vivió. Y Leonardo tuvo el valor de enfrentarse a ese tema, analizarlo con una profundidad increíble, y para no hacerlo más extenso a este comentario y después aprovechar su presencia para hacerle algunas preguntas, voy a leer la última parte del capítulo, donde realmente, además de esta conmoción que me causó leer este capítulo, también hacer referencia un poco en lo que estamos trabajando acá en la facultad, que es apelar a la literatura, a la poesía, para poder analizar y para poder desentrañar muchas veces cosas incomprensibles y que muchas veces para el derecho es muy difícil nombrar. Y leo esta última parte, permíteme que les lea esta cita, es la última página de este capítulo, en la página 127, que dice así: en el juicio de Eichmann en Jerusalén, el tribunal pasó revista en su sentencia a los dichos de un testigo que relató la ocasión en la que, con otros prisioneros, fue obligado a ver cómo colgaban a un niño. El testigo refería su imposibilidad de describir lo vivido. Y ahí de nuevo aparece el silencio, la imposibilidad de expresarlo. Lo que narraba no llegaba a dar cuenta de lo que había significado estar allí. También el tribunal mencionó el desmayo de otro testigo cuando intentaba contar su experiencia en las barracas. Decía después la sentencia, y Leonardo acá transcribe un párrafo de la sentencia que dice: si así sufre un individuo, entonces la suma total del sufrimiento de millones de víctimas, alrededor de un tercio del pueblo judío torturado y asesinado, ciertamente está más allá del entendimiento humano. ¿Y quiénes somos para tratar de darle expresión adecuada? Es una tarea para los grandes escritores y poetas. Termina la cita de la sentencia. Y termina diciendo Leonardo en el capítulo: una vez que acudimos al derecho en busca de un modo de hablar del horror, sus operadores nos dicen que sigue siendo insuficiente, que quizás sea entonces la poesía la que tenga la herramienta para nombrarlo. Muchas gracias, Leonardo. Bueno, muchas gracias, Diego. Gracias por tus palabras. Bueno, vamos a escuchar al último de los presentadores. El doctor Fernando Adrián Bermúdez es doctor en Derecho, abogado y profesor de grado universitario en Ciencias Jurídicas, egresado de las Facultades de Derecho y de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo. Es profesor titular de Problemática del Conocimiento en la Facultad de Derecho de la misma universidad y de Filosofía Jurídica en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Mendoza. Actualmente se desempeña como secretario académico y director del Club de Lectura en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales y es coordinador de Ciencia Técnica y Posgrado en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo. Bueno, Fernando, te escuchamos. Bueno, muchas gracias, Cande. Bueno, buenas tardes para todos. Reitero un poco todo lo que han dicho mis compañeros anteriormente. Una alegría enorme por estar acá con ustedes compartiendo esta presentación del libro y enseguida un conversatorio con el autor. Bueno, yo he ido anotando algunas ideas que me gustaron durante el libro, así que voy a ir compartiendo algunas conclusiones que he podido anotar. Bueno, en primer lugar, agradecer al doctor Pipielnik realmente por su presencia hoy acá.
y también agradecerle por la contribución significativa que ha realizado a través de su obra. Esa contribución creo que es al derecho, a la praxis y también al estudio y a la academia, ¿no? Realmente ha hecho algo interesantísimo que nos interpela desde un autor tan importante como Borges y su obra. El autor cumple su cometido, ya que nos presenta diversas temáticas jurídicas a través de la obra del autor argentino, sin limitarse a la cita textual y sin referencias que contaminen el texto, como bien él dice en una parte. Todo está en su justa medida y proporción, su lectura es amena y por momentos erudita, pero sin llegar a romper la amenidad de una narrativa amigable y cordial, sorteando una de las mayores dificultades que tienen los textos académicos respecto de esto. El libro trata de responder a lo largo de sus capítulos un primer interrogante, que es un poco lo que marca toda la obra, y es en qué sentido la literatura puede ayudarnos a pensar acerca de cuestiones como la justicia, la ley, el reproche, el castigo. ¿Cómo puede ser que la literatura escrita por este porteño, nacido cuando el siglo XIX no había terminado? ¿Qué aportes nos da la literatura? Y creemos que lo logra con creces esta respuesta, en el sentido que puede corroborar cómo la literatura, entendida como expresión estética y su vínculo con el derecho, nos permite focalizarlo ya no como un sistema normativo solamente, sino como un sistema de significaciones jurídicas, ampliando nuestra capacidad de comprensión, complejizando la idea que tenemos de lo jurídico y poniéndonos frente al dilema humano. De esta manera rompe las falsas dicotomías, por ejemplo, entre lo racional y lo afectivo, entre la realidad y la ficción, o la imaginación. Hay una clara ampliación de nuestra racionalidad que permite comprobar todas las dimensiones, recuperando algo muy importante, que es la experiencia jurídica. El autor se sumerge en los textos de Borges para entender y aproximarnos a los grandes tópicos de la ley, la culpa, el castigo. De esta manera pasamos desde la lotería de Babilonia hasta Pierre Menard, pasando por Emma Suns y Deutsch Requiem, del merecimiento y la suerte a la interpretación, y la lectura de la ley como al delito y el juzgamiento del mal absoluto, complementando con diversos recursos literarios de Borges y su mundo narrativo, demostrando que no solo ha trabajado las obras citadas, sino también se encuentra sumergido en el universo borgiano y sus límites. Junto al recorrido literario del autor, nos presenta sus grandes inquietudes devenidas por su práctica judicial y su experiencia académica, es decir, como juez penal y como profesor de cuestiones penales, procesales y carcelarias, sintetizando ese pensar lo jurídico y cómo podemos concebir la justicia, leer la ley y condenar un crimen. A pesar de los distintos tópicos jurídicos analizados, creemos que hay una línea que unifica a toda la obra. Y esa línea es una búsqueda de la racionalidad en el derecho, dada por su complejidad constitutiva y formal. Hay una clara preocupación del autor por una búsqueda del sentido en el derecho y los extremos legales e institucionales analizados. Creemos que acá está lo más importante, la racionalidad y la búsqueda de sentido. Ahora bien, sabemos perfectamente que el razonamiento jurídico se presenta hoy como un caso especial de razonamiento práctico, que constituye no solo una estructura lógico-formal, sino que supone un razonamiento que busca dar razones acabadas del problema jurídico, ya sea desde una dimensión normativa, pero como en todas aquellas razones que hacen al hecho y también a su problemática. Ahora bien, en ese orden racional aparecen aspectos que son justamente fuera de lo racional. Y acá aparece el gran aporte, creo, de Leonardo. Por ejemplo, cuando resalta el tema del azar, donde ya la racionalidad no es la que logra el equilibrio, sino justamente es al revés. En este sentido, es interesantísima la comparación que realiza entre la lotería de Babilonia y la biblioteca de Babel, donde la lotería sería un procedimiento racional, consciente y neutral, y de igualdad de oportunidades. Ahora bien, surge la interpelación, ¿no? ¿La prisión es aquello por lo que hice o por lo que me tocó en suerte? Factores que no tienen nada que ver con el merecimiento, sino con el azar. De esta manera, vemos cómo esta racionalidad jurídica se ve trastocada por un elemento de imprevisibilidad como el azar y su reconocimiento. Ahí nos dice el autor, y cito, la relación entre la comisión de delitos y sufrimiento de una pena sigue dependiendo en gran medida de una especie de lotería. Cada individuo que se enfrenta con el sistema penal argentino, por ejemplo, ingresa una inmensa rueda de la fortuna. A las variables propias de cualquier sistema de justicia se agregan otras que dependen del contexto local,
como los de los efectos de la formulación de las leyes, o los cuantiosos cambios de rumbo producidos por las normas que modifican las anteriores. Todo lo cual genera consecuencias diversas, además de interpretaciones disímiles o contradictorias. En otro sentido, el autor pone de manifiesto que incluso la decisión de los jueces para determinar e interpretar las leyes y los hechos no solo implica cuestiones sistemáticas, sino también aparecen cuestiones hasta triviales. Y acá esta parte me gustó muchísimo, ¿no? Como por ejemplo, no haber dormido, haber dormido mal, o estar incómodos en un lugar en que se encuentran. Hasta eso influye la decisión de un juez. Ante la pregunta de cuáles son los elementos relevantes para la comprensión del derecho y de alguna manera que permita superar en lo posible esta indeterminación, el autor responde que el derecho requiere una doble dimensión. Una dimensión general y otra particular desde perspectiva de aquellos que participan en el conflicto. Esto permite, dice el autor, ampliar la comprensión de aquello que la ley regula en cuanto a herramienta de gestión de conflictos, pero en simultáneo requiere distanciarse para justamente tener una mirada general en lo que el propio sistema se funda. En definitiva, se trata de reconocer la propia condición narrativa del derecho sin abandonar su condición autoritativa. El derecho de esta manera se vuelve más rico en la medida en que reconoce esta complejidad. Justamente el modelo normativista desconoce esta indeterminación y complejidad y nos hace ver el derecho como un modelo cerrado, de carácter unívoco, simétrico y seguro. Acá aparece el ejemplo de Borges, que describe en el relato Tron Upcar Orbis Tertius. Acá aparece claramente el ejemplo de esa historia que buscaba un orden simétrico, cerrado, que se impone a la realidad y que modela todas nuestras vidas, pero que en definitiva después no sirve para nada. En otro sentido, también se puede observar los límites del derecho y de la ley en la cita de Hannah Arendt, que recién retomo lo que decía Diego, ¿no? Cuando se refería al juicio de Nuremberg, que ella decía que no podía abarcar la dimensión de un genocidio que iba más allá de los límites de la ley. Para Arendt, lo ocurrido excedía toda la responsabilidad penal imaginable y ninguna pena podía resultar suficiente. Por eso, en relación a ese mal absoluto, ella decía que solo se puede perdonar aquello que es castigable y que no podemos castigar aquello que es imperdonable. De esta manera trata de recurrir al derecho para explicar el horror es insuficiente. Y por eso necesitamos de la literatura y de la poesía que poseen herramientas para nombrarlo. Por último, esta complejidad e indeterminación del derecho, el autor la plantea en la interpretación a través del texto de Pierre Mener, donde justamente la lectura literal muchas veces resulta insuficiente, haciendo necesario otras variables para poder identificar y determinar lo jurídico. En este sentido, aparece la importancia del espacio y del tiempo como factores que realizan interpretaciones distintas de textos idénticos. De aquí la paradoja, ¿no?, de escribir el Quijote, pero no de copiarlo cuando los textos eran idénticos. De esta manera el autor nos recuerda la idea de la lectura como acto creativo que le da sentido a través de la obra y del lector. Solo nos queda de vuelta agradecer y recomendar la obra Borges y el Derecho. Invita a pensar, disfrutar y gozar del enfoque literario del derecho, demostrando que la literatura no solo es un hermoso pasatiempo, sino que es uno de los pilares de nuestra formación personal y, ¿por qué no?, universitaria. Nada más. Bueno, muchas gracias, Fernando. Ahí nos acompaña Diego con un aplauso. Bueno, nos acompaña Gustavo también, otro socio del club. Bueno, ahora sí, vamos a escuchar las palabras del autor de la obra. El doctor, bueno, me voy a permitir hacer una breve presentación, Leonardo, con un poco de lo que hemos conseguido, un poco de la solapa del libro. Nos agregás lo que te parezca pertinente. El doctor Leonardo Pitlevnik es abogado y doctor en Derecho de la Universidad de Buenos Aires, es juez penal y director académico del Centro de Estudios de Ejecución Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Es profesor de elementos de Derecho Penal y Procesal Penal en la Facultad de Derecho de la UBA y es profesor a cargo del curso de Jurisprudencia Penal de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la carrera de especialización de la Facultad de Derecho.
En 2018 realizó una estancia de investigación en el Borges Center de la Universidad de Pittsburgh. Es autor de obras de ficción: Una vida con sombrero, del año 2009, Los murciélagos, del año 2014, y Los peces, del año 2017. Su tesis doctoral, Narración y Derecho: las ideas de ley, justicia, reproche y castigo a partir de la prosa narrativa de Jorge Luis Borges, es el antecedente de este libro. Bueno, Leonardo, muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. La verdad es que es un honor para mí estar aquí. Le agradezco pero principalmente a Fernando, que fue el que se comunicó conmigo y me invitó a este encuentro. También a Trinidad, a Federico, a Diego por las palabras iniciales. Bueno, y a la Universidad de Mendoza y al Club de Lectura, ¿no? Que es el que armó este encuentro. Bueno, no sé cuánto me queda por decir, digamos, el libro no es tan largo. Creo que era Borges que decía que la historia de la literatura argentina de Ricardo Rojas era más grande que la literatura argentina, digamos. Y en ese sentido, en realidad, bueno, el texto o el libro que estamos aquí, del que estamos hablando, digamos, que tuve la suerte de escribir, lo que hace es intentó pensar en realidad el derecho desde una perspectiva distinta. Como tesis doctoral era más extensa y tenía algunos problemas jurídicos más profundamente tratados y algunas variaciones que en el libro que salió a la venta podían parecer como ramificaciones o poco entendibles para lectores legos. El libro estaba más bien pensado tanto para abogados y abogadas como para personas que no trabajan desde el derecho. Eh, el, Mi intención fue en principio, al momento de armarlo, yo lo armé con mucho cuidado la tesis para que tuviese forma. Les contaba al principio en un pequeño diálogo que teníamos con Diego, con Federico y también con Fernando, la dificultad que significaba para mí al principio armar una tesis que no fuese una tesis tradicional en donde se requería de un estado de la cuestión sobre un tema determinado e hipótesis que debían ser demostradas a lo largo de una investigación. A mí en general, más allá del respeto que les tengo, yo estoy formado en una universidad que tiene la dogmática alemana como gran centro de atracción en el punto de vista penal y aparte una dogmática que yo respeto. En verdad, a mí siempre, esto no lo digo como una crítica, lo digo más como una inclinación personal. Tuve la impresión de que ciertas cuestiones dogmáticas pueden ser construidas desde la soledad de un escritorio, digamos, ¿no? Porque mucho de la dogmática penal está armado a partir de principios de los cuales se van derramando conclusiones que arman un todo sistemático y ocurre lo que pasa con con la dogmática, que a pesar de surgir de lo que la ley dice, de pretender crear un sistema a partir de lo que la ley diga y reconocer hacia la ley, muchas veces arma sistemas que después son más importantes que la ley e imponen su propia coherencia a lo que dice una ley, digamos, porque el sistema requiere de determinado cierre. En cambio, aquí la idea era pensar problemas de derecho y sobre todo de derecho penal a partir de ciertas reflexiones que los textos literarios nos permiten apreciar en las discusiones normativas, digamos. Cuando uno, digamos, la elección de Borges, yo también quería como aclarar esto, no porque requiera contradecir nada, pero en general trato de centrarme en los textos de Borges y no en Borges persona, digamos. Yo no sé bien qué es lo que Borges quería en determinada situación, lo que Borges intentaba decir. Yo puedo decir lo que los textos que Borges escribe permite pensar a quien los lee y hacia qué camino se puede ir a partir de sus textos. No porque cada uno pueda decirle lo que se le antoje, sino de qué manera el texto va expresando ciertas formas de relacionarnos entre nosotros, ciertas perspectivas o ciertas formas de regular la comunidad que en los cuentos aparecen de una manera, si se quiere, como subterránea o apareciendo a veces como una caricatura de lo que efectivamente somos y de la que no nos damos cuenta. Uno lee La Lotería en Babilonia y claramente es una historia que posee la ciencia ficción de Ursula Le Guin o de Philip Dick. Estas historias, digamos, con toda una lógica de un planeta que existe con toda una serie de características que le son propias, surgidas de la invención de alguna persona
y en realidad poco a poco podemos ir pensando, vamos reconociendo que esta descripción de esta comunidad aparentemente lejana nos es mucho más cercana de lo que creíamos. Y lo que no nos es cercano nos puede resultar interesantes para pensarnos a nosotros mismos. El tipo de lectura que hago en realidad, con mucho respeto lo digo, no lo digo para equipararlo a ese tipo de textos, pero hay mucha crítica literaria que ingresa en los estudios sobre determinados textos para pensar cómo reflejan esos textos a determinada comunidad, cómo la constituyen en algún momento, cómo pueden ser leídos. Desde Josefina Ludmer, Beatriz Arlo, Daniel Balderston, muchos textos de Martín Cohen que refirieron aquí, que además de escritor es un gran teórico en lo que tiene que ver con la crítica literaria trabajan así sobre de qué manera los textos nos dicen algo. Bueno, siempre digo la misma frase que es muy común en literatura, pero que yo se la escuché una vez en una entrevista a Saer y que me parece fabulosa. Este día yo no leo los clásicos rusos de fines del siglo XIX para saber cómo se vivía en Moscú, los leo para saber más de mí mismo, para conocerme a mí. Entonces, hay algo en estos textos que uno lee donde yo parto de esa premisa. Borges lo que tiene, uno puede decir, bueno, hay textos que son desconocidos o que no alcanzaron ningún tipo de difusión y que a lo mejor reflejan mucho mejor que lo que puede reflejar Borges. Borges de repente es un ícono que se convierte en el prisma a partir del cual miramos muchos problemas y que a pesar de que ahora ya pasaron varias décadas de su muerte, durante todo el siglo XX fue de alguna manera árbitro de muchas discusiones literarias sobre el cierre del siglo XIX, sobre las críticas a su amor y odio, digamos, a su relación ambivalente con Leopoldo Lugones, su mirada sobre Martín Fierro, como explicaba antes Federico, esto de qué hubiese pasado si elegíamos el Facundo. Lo cierto es que Martín Fierro, más que ser, por ejemplo, un poema nacional al que todos recurrimos, se dieron hace poco los premios Martín Fierro, digamos, se regalan Martínez Fierros, uno tiene un Martín Fierro dibujado por Carpani, otro tiene un Martín Fierro, digamos, es el libro, todos sabemos algún consejo del viejo Vizcacha, o tenemos la imagen de la vihuela bajo el árbol, pero en realidad también lo que al menos se estudia desde el punto de vista de la crítica literaria, la instauración de Martín Fierro como libro nacional es obra sobre todo de Leopoldo Lugones en las charlas de principios de entre 1913 más o menos, que en el Teatro Odeón, donde lleva incluso altos funcionarios del gobierno de entonces a escuchar la prédica con la que Leopoldo Lugones construía un ser nacional por el que pretendía diferenciarse de la ola inmigratoria que apenas hablaba castellano. Entonces, instaurar un libro con Martín Fierro ante la oleada inmigrante era generar una identidad que el que llegaba podía entender con cierta dificultad, digamos, ¿no? O la historiografía de Mitre, cuando la historia que contamos es una historia que está narrada de manera magistral, no estoy ahora pensándolo en si esto es una cuestión de, de una imaginación así con algún fin en especial, pero es el mismo Mitre, tradujo la Divina Comedia y tradujo la Eneida, o sea, la Eneida es aquella obra donde Augusto le dice a Virgilio, yo quiero que escribas la grandeza de Roma, quiero que fundes míticamente lo que Roma significa para que este mito de Roma sea lo que efectivamente va a ser como gran nación imperial. Eh, bueno, como nación imperial lo digo yo ahora que ya pasó y que fue esa gran nación imperial, como el mito de lo que es Roma. Entonces, uno cuenta historias, o hay historias que están contadas, a veces solas conforman el imaginario popular y van armando una idea de lo que uno es, a veces están impuestas por determinados intereses o no, pero de alguna manera lo van marcando. Cuando uno piensa esto del Martín Fierro, de si hubiese sido otra nuestra historia, el Martín Fierro, esta es la historia de un gaucho perseguido por el Estado. Entonces, si nuestra épica, Borges decía, bueno, esto no es una epopeya ni una épica como pretenden Rojas o Lugones. Esto es un tipo, ahora lo voy a decir yo con mis palabras. Martín Fierro es una persona al que un juez injustamente lo lleva a la frontera, le prometen un periodo que finalmente es mucho más largo e interminable de lo que él creía. Ahí lo usan para intereses personales de los funcionarios que están a cargo del servicio de frontera, que era una manera de penar en el siglo XIX. Después vuelve y la familia no está, la mujer no está, los chicos no se encuentra con su familia y decide ser malo. Digamos, esto desde el punto de vista de penal, no hablo ahora no estoy hablando de Borges, estoy hablando de Fierro, pero para entendernos también desde esta cuestión literaria y de la conformación de nuestra conciencia como nación,
si es que Martín Fierro lo hace y Lugones tuvo el éxito de hacerlo, digamos, lo que nos encontramos es con que él decide, ahora voy a ser un gaucho malo y mata gente, a uno lo mata de manera muy injusta, digamos, muy buscada por el propio Fierro, la muerte del Moreno, a partir de cargarlo a él y a la mujer que está con él en una escena del poema. Y después se escapa porque lo persigue la policía y la policía cuando lo persigue, el sargento de policía traiciona a sus hombres y se va del lado de Martín Fierro. Y se va fuera del Estado, se va a la vida salvaje, se va a aquello que el Estado no significa para el criollo de ese momento. Al no Estado se va. Y termina la primera parte. En la vuelta de Martín Fierro, lo que vemos es que ya la conquista del desierto ha terminado y que ya no existe ese salvaje fuera del Estado. Martín Fierro ya no puede ser aquel héroe, si se quiere, que se sale del Estado para vivir en otro lugar, porque ese otro lugar ya no está. Ya todo es Estado en Argentina. Y llega para amoldarse a las reglas del Estado. ¿Y cómo se amolda la regla del Estado? El hijo contando que estuvo preso en la penitenciaría, el otro hijo contando que un juez de menores le robó todo lo que tenían, Picardía, el hijo de Cruz, diciendo también sus males con el Estado. Todo lo que ocurre todo lo que Martín Fierro cuenta al final son desgracias a las que se amoldan los gauchos y finalmente los hermanos sean unidos y el poema termina con los hermanos desuniéndose porque se esparcen por la tierra, digamos. Entonces, Borges dice, bueno, nuestra historia habría sido distinta si hubiésemos elegido a Facundo. Y esto es lo que decía Federico. Borges no está diciendo si nos representara el Facundo, si nosotros hubiésemos elegido que nos representara Facundo. Esto de alguna manera tiene que ver con qué forma de Estado nosotros elegimos tener, de qué manera, qué es lo que nosotros hacemos con una narrativa que nos identifica. No que hacemos, ¿sabes? De nuevo, no que hacemos porque nos juntamos, lo decidimos y de ahí en más el mundo va a ir para un determinado lugar, digamos. En la vida individual de cada uno de nosotros uno va a terapia, digamos, para ver si puede encontrar la narración que se corresponda con la vida que uno cree que está teniendo y con el origen de aquello que a uno le puede doler en su propia vida. Hay una obra muy linda que se llama Sin Testigos, que la llevó al cine, es de Nikita Mikhalkov, un cineasta ruso. eh, no me acuerdo si lo de teatro también era o sobre ese teatro hizo la película, donde un personaje dice, yo quería, dice, cada uno tiene una nota musical que le es propia, eh, pero cada uno sabe, solo uno sabe cuándo desafina, digamos, ¿no? Esto que es individual, digamos, pensado en tono comunitario, es que cuáles son nuestros acordes que nos permiten cantar una canción en conjunto, digamos, ¿no? Y yendo a Borges, bueno, Borges lo que tiene es que tiene esta constitución es un mito nuestro, Borges, ¿no? Es un mito, a mí me parece que es muy maradoniano, por eso yo tampoco sigo mucho sus textos de ensayos, pero sus intervenciones generalmente, él vino que hablaba, es increíble, a partir de que entré al mundo de Borges, él hablaba con cualquiera, se metía en cualquier entrevista, respondía a cualquiera que le hablara en cualquier momento, y esto significa que uno se contradice y en ese momento dice lo que su estado de ánimo indica decirle, digamos, ¿no? Si, si con Borges decimos esta idea de que, si lo que decimos antes, que uno de ustedes citó, creo que Diego, esta idea de que cuando que los jueces juzgan o juzgamos de determinada manera en función de si comimos bien ese día, si dormimos mal, si nos peleamos con nuestra pareja, digamos. Borges también decía lo que en ese momento podía en función de su estado de ánimo, digamos, ¿no? Y digo maradoniano porque la idea está de yo encuentro cierta similitud, así como Trinidad decía, entre Antígona y Emma Suns, entre el me cortaron las piernas y el de nunca nos dieron el Nobel, ¿no? Hay como. Es casi una medalla que nos le hayan dado el Nobel a Borges y probablemente no recordemos a ninguno de los autores que en esa década ganaron el Nobel. Y Borges lo que lo hace más famoso es no haberlo ganado cuando todos creemos que lo merecía y todos queremos explicar por qué no lo ganó, porque alguien le tenía bronca por lo que había dicho de Pinochet o cosas por el estilo. En la tesis o el libro lo que intentó es tratar de centrarme en algunos problemas centrales, centrarme del derecho. Yo seguí trabajando, Borges, trabajé cuestiones que tienen que ver con el juzgamiento. Pude publicar hace poco un texto que es sobre la traición y la identidad. Como en Borges parece como, esto no está en el libro, ¿no? Pero hay un juego muy fuerte sobre la idea de traición y la traición en el marco de una comunidad, digamos, ¿no? Él tiene un relato que es fascinante que se llama, bueno,
esos relatos que son pseudoensayos, ¿no? Las tres versiones de Judas, donde la última de las versiones de Judas es que el verdadero Hijo de Dios es Judas y no Cristo, que no hay, que quien vino a penar o a sufrir por los pecados del mundo no es quien murió en unas horas en una cruz, sino que el que durante 2000 años fue considerado el prototipo del traidor. Eh, entonces él tiene esta cuestión sobre cuándo hay una traición y cuándo hay una conversión. Cuándo un acto de traición puede en realidad significar para quien lo hace un acto de verdadera identidad. Cuando Cruz se pasa, abandona la patrulla y dice, no Cruz no puede dejar o no puede permitir que se mate así un valiente. Cruz está viendo en Fierro a un par, digamos, pero traiciona a sus hombres, a uno de los cuales mueren porque tanto Cruz como Fierro repelen su acción también de manera armados y matan a los miembros de la patrulla que Cruz mismo había llevado hasta ese lugar. Entonces, hay una enorme riqueza en la manera en que yo creo que Borges intenta descular esta cuestión entre ser traidor y ser fiel a mí mismo, digamos, ¿no? Y este trabajo que cuando lo traje, porque desde el derecho es de qué manera en el derecho aparece la traición, de qué manera en nuestra Constitución ser traidor a la patria es el peor de los crímenes, digamos, ¿no? Es uno de los tres momentos de la Constitución donde la Constitución prevé cuál sería la pena para quien traiciona a la patria, que o sea, habla la pena de los infames traidores a la patria, ¿no? Entonces, ¿cómo vemos en la comunidad la traición? ¿Cómo vemos la pertenencia? En la cuestión delictiva, digamos, se dice que más que Fierro, Juan Moreira en su momento fue el gran libro, que la difusión de ese criollismo de fines del siglo XIX fue más fuerte con Moreira, de Juan Moreira surge el Teatro Nacional, ¿no? Los Podestá con la representación de Moreira, fue mucho más popular que el Fierro, digamos, ¿no? Se leía en los diarios, un diario traía los diferentes capítulos de Juan Moreira y Juan Moreira es una persona perseguida por las fuerzas policiales y se produce algo parecido a lo de Martín Fierro, pero con más fuerzas, donde se ve como un diálogo paralelo al diálogo estatal. Como dice Borges en estos relatos, el desgraciado no es el muerto, sino el que mata, porque se desgracia con el Estado, ¿no? Y al desgraciarse con el Estado lo que hace es inicia un diálogo con sus pares, que son todos aquellos que, como pasa en Fierro, ven en el Estado a un enemigo, ven en el Estado a aquel que quiere aprovecharse de uno. Eh, y entonces en esta idea de traición que trabaja Borges, ¿cómo pensar cuando una traición es una traición? Digamos, si yo, por ejemplo, trabajo el tema de los pentiti, que no se dice en italiano, los arrepentidos, que preferimos llamar en realidad la delación premiada, porque el arrepentimiento es una manera de presentar al delator de una manera moral con una moral más próxima, digamos. Eh, entonces, si se es fiel a la comunidad o si se es fiel al par con el que uno está cometiendo el delito. Entonces, todo este problema de que en Borges aparece, aunque suena raro en un escritor tan mental para mucha gente, aparece en carne viva, porque es esta idea de cuándo traiciono, cuándo soy un indigno, como otro cuento sobre traiciones, cuando en el cuento del traidor y el héroe, cómo el traidor aparece a los ojos de la comunidad como un héroe. Todos estos son problemas que el derecho nos permite ver de una manera absolutamente, o que nos permite pensar el derecho de una manera más porosa, de una manera con límites menos cerrados. El derecho es, como decían recién, es un lenguaje autoritativo. El derecho no puede darse el lujo de la literatura. Algunas de las poesías más hermosas o algunas de las riquezas que tiene la poesía muchas veces pasa por el trabajo con la vaguedad y la ambigüedad de las palabras. Versos que se cortan en el momento en que una palabra parece significar otra cosa para encadenarse con un verso siguiente en el que abre a otro significado. Esta riqueza y que esto que puede ser una poesía maravillosa haría de una ley un desastre, digamos, ¿no? Entonces, equiparar derecho y literatura sería como, en esos casos, como innecesario o como boicoteante para nosotros como comunidad. Pero todo lo que sí no es boicoteante es hacernos cargo del carácter narrativo del derecho. El derecho es palabra, el derecho es narración, el derecho es un alegato, los jueces cuentan historias cuando narran lo que ocurrió.
suele ocurrir, no sé cómo es en Mendoza, en la hermosa Mendoza, a la que varias veces fui a subir el Estepanec y el Calle con amigos, en la época en que ahí a Las Veguitas y a toda la zona de montaña cerca de Cacheuta. Eh, no sé cómo es la cuestión judicial, pero uno ve las narraciones judiciales a veces en, en las, en la realidad de los expedientes. Y muchas veces la narración del policía, con mucho respeto que lo digo, no, esto no es una capítulo diminutivo del policía, pero donde un suboficial narra un hecho y se convierte en la narración del hecho durante todo el proceso, con gerundios inentendibles, incluso también escritos por nosotros como personas del derecho, con frases encadenadas, con el mito de que cuando uno escribe un tipo penal parece que no puede poner un punto y seguido porque ya entonces no estaría describiendo un hecho, entonces cosas inentendibles eh, que, que ya leer un poco nos haría bien, digamos. ¿Por qué leer a Borges? Uno diría, bueno, porque hace bien, por eso no tiene que leer a Borges. Aunque no sé si uno es heladero, o si uno es obrero, o maestro pizzero, o astronauta, ¿no? Es un placer, digamos. Y para los que hacemos derecho, es o fue para mí una oportunidad para pensar a través de sus textos los problemas normativos. Como eh, a- eh, me resultaba tan magnética la literatura de Borges, no pude escribir sobre otro, digamos. Eh, no, tuve la suerte de que de repente, hacía el chiste hace poco, el texto se difundió y no sé, yo elegí a Borges porque entendía que ahí encontraba lo que yo quería decir. Pero de repente parece que pues, ahora escribir un libro que sea, por ejemplo, Maradona y el derecho, para que, o sea, no sé, sobre Messi y el derecho, porque parece que ahí está la- el punto. A mí simplemente lo hice porque Borges siempre me fascinó, los textos siempre me fascinaron, la idea en que él mezcla ensayo y ficción. eh, la idea de que algo que estoy diciendo puede ser verdad y puede ser mentira. ¿Qué hacemos los jueces ante un juicio donde una persona dice, hizo esto, y otra persona dice, no hizo esto? Y ya cierro porque este diálogo esto es un monólogo que, bueno, nada, no sé cuán útil puede ser. Hay en el Julio César de Shakespeare unas escenas que son muy lindas, que es cuando Bruto, que acaba de matar a César, arenga al pueblo romano y les dice, bueno, porque César, que era un tirano y que iba a terminar con esta república. Entonces el pueblo romano dice, sí, abajo César, viva Bruto. Entonces Bruto se corre y aparece Marco Antonio, que amaba a César, y le dice al pueblo, al mismo pueblo, bueno, pero, o a la gente que está ahí, no sé, en las escalinatas, César era nuestro gobernante, César hizo grande a Roma, los que mataron a César traerán destrucción. Sí, dice todo el mundo ahora, asesinos, asesinos, viva el César. Y no sé si les pasa, si alguno de ustedes es juez o ven juicios o son partes, que escucha un alegato y dice, claro, tiene razón. Después el alegato de la defensa dice, claro, tiene razón la defensa. Entonces, ahora, ¿qué está pasando acá? ¿Qué está pasando? Lo que tiene el procedimiento, sobre todo oral, eh, pone más en evidencia que triunfa no el que siempre que dice la verdad, sino el que mejor la dice su verdad. Y esto es así, aunque no nos guste, es así. Por eso a mí me parece que es necesario esto de pensarlo de la literatura y el derecho. No porque yo crea que la literatura me va, no para convertir en una cosa vaga el derecho, meliflua o meramente opinable, sino para reconocer esta condición narrativa del derecho, que inevitablemente es una condición narrativa. Borges también dice, no hace falta que lo diga él, pero él lo dice tan lindo, digamos, esto de eh, cuando narro omito, cuando él ve el Aleph, que es el punto donde todo el universo confluye de manera simultánea, él dice, ¿cómo lo puedo describir? Ya describiéndolo, lo ordeno, porque mientras ese Aleph era simultáneo, mi decir es sucesivo. No hay otra manera de decir que no sea, no hay otra manera de pensar que no sea la sintaxis. Hay una, y también cierro con algo del libro, que hay algo a mí me gustan mucho los relatos míticos, tanto grecorromanos, digamos, como religiosos, o con los bíblicos, que son los que conozco, ¿no? Los otros no,
no puedo decir mucho, pero por desconocimiento mío. Y ustedes vieron que, bueno, esto se sabe, ¿no? Que cuando Dios crea el mundo, Dios dice que se haga la luz y la luz se hace. O sea, la palabra luz existe antes que la luz. Él dice luz y se hace la luz, digamos. De hecho, Adán y Eva le dice, ustedes le van a poner nombre a los animales del paraíso. Poner los nombres es gobernarlos a los animales. ¿Tá? Digamos, el que dice, el que pone el nombre es el que define, digamos, ¿no? Y es el que tiene autoridad sobre lo otro. Eh, pero lo interesante entonces de pensar con relación a esta creación divina, esto de que la palabra precede a la cosa, digamos, es que también se puede pensar de otra manera, es que la palabra, es que antes de esto había un caos innombrable, no es que no hubiese luz, es que solo cuando puedo reconocer luz, puedo ordenar el caos. Si yo no la pronuncio y no la entiendo, no puedo entender el caos. Ordeno el caos diciéndolo. Por eso también es tan interesante lo de Borges y las numeraciones heteroclíticas, creo que le dice Silvia Molloy, esta idea de... eh, porque a pesar de hablar de muchos cuentos del caos, a pesar de decir no entendemos al mundo, él no deja de narrar, no deja de ordenarlo de alguna manera, no deja de describirlo, no deja de permitirlos pensarlo de alguna manera. Y esto es el derecho. El derecho es una narración de cómo queremos ser. Esto siempre que hago este ejemplo, pero es, si quieren, para mí más claro. Todos tenemos derecho a una vivienda digna, dice el 14 bis. Pero no es cierto esto. Todos no estamos teniendo derecho a una vivienda digna, y menos ahora, digamos. Esto es un horizonte al que nosotros queremos. Esto es una narración que nos hacemos de a qué lugar queremos ir. ¿A dónde queremos ir? A la vivienda digna para todos, a la posibilidad de que se participe de la riqueza, a la posibilidad eh, de que haya más justicia. El derecho se vuelve esquizofrénico e incluso puede ser hasta psicópata si nos promete un mundo al que nunca llegamos, ¿está bien? Entonces, un mundo feliz inexistente, un mundo al que inevitablemente nos va a frustrar. La idea es tener un derecho que nos funcione como narración de la comunidad en la que queremos vivir. Esto es lo que a mí me parece que uno, o que yo creo que es lo que yo creo que es el derecho, digamos, ¿no? Bueno, me ramifiqué, me fui por todos lados, pero esta es mi idea. Bueno, gracias. Esta es la... Muchísimas gracias, Leonardo. Muchas gracias por estas palabras. Eh, bueno, ahora vamos a comenzar una ronda de preguntas sin ánimo de bombardearte, pero creo que ahí algunos de los profes expositores tenían preguntas para hacer. No sé si, bueno, quieren empezar Federico, Trinidad, Diego, Fernando, en el orden en el que expusieron o cómo van a ir. No sé, Federico, ¿querés? Vale, me parece bien. Bueno, la verdad que tengo muchísimas preguntas, pero bueno, me están apuntando con un arma acá, y me dijeron que únicamente puedo preguntar una o dos, así que lo voy a aprovechar. Eh, yo me quedé pensando mucho sobre dos temas, fundamentalmente sobre Pierre Menard, que vos en una parte de tu obra decís que Borges, a través de ese cuento, instituye al acto de interpretación como acto creativo, o sea, la creación a partir de la interpretación. El derecho también, exactamente, podemos decir que ante un caso concreto, una disputa, el derecho se crea, también implica un acto de creación. A partir de ahí te quiero preguntar, pregunta concisa, cortito y al pie, ya que vos trajiste el tema de Maradona, también te puedo mencionar el tema de Riquelme, porque soy de Boca, así que cortito y al pie. ¿Qué diferencia ves vos entre el acto de creación literario y el acto de creación del derecho? A mí se me supone, presumo que en el arte tiende más a ser como jazz, es más libre. En cambio, el derecho tiene ciertas reglas. Entonces, vos ahí ves una diferencia innegociable entre ambos actos de creación, o podés tender
un puente entre ambos. Muchas gracias. Bueno, a ver, es muy interesante. A mí me parece que el acto de creación literaria, primero, ¿qué es literatura, no? Esto es, hay un libro, lo tengo acá, se llama Rice, me parece, el escritor, un norteamericano, un académico norteamericano, que habla de dos niveles de literatura, dos definiciones. Si literatura es lo escrito, estamos ante un mundo, ante un mundo, ante un multiverso, digamos. Esta idea de que, por ejemplo, yo trabajé mucho literatura en cárceles, ¿no? Entonces uno puede pensar, la literatura en cárceles es la literatura del taller literario en cárceles, la literatura de lo que un detenido escribe, borronea en la pared, hablando o de la persona que quiere o insultando a la yuta, digamos, como aparece en él. O si la literatura es el texto que escribe desde el celular con el que ahora en muchas prisiones se puede hablar, si el texto es las actas de procedimiento dentro de la unidad carcelaria. Si todo esto es literatura, esta es la literatura en sentido amplio, entonces todo es literatura, los estudios criminológicos, todo. Si literatura es el acto que pretende tener cierta estética, que pretende de alguna manera ser un acto creativo, que igualmente son divisiones. Yo en la facultad siempre digo, bueno, el derecho categoriza, el lenguaje categoriza, pero la realidad es fluida, digamos, ¿no? Pero si uno puede mantener, como diría Genaro Carrillo, esta vaguedad en dos focos distintos, yo creo que se puede aprender a partir de otros, pero que son dos focos distintos. Bueno, yo tengo que ser consciente que la narración que hago es sobre qué, por ejemplo, si ¿qué ética quiero? Cuando Platón escribe La República, está pensando una comunidad determinada, digamos. Entonces, ¿Platón es literario? Y es literario. Esto de que Platón echaba a los poetas de la polis, esto es muy famoso, en realidad, Platón decía que los poetas y los literatos imitaban a una realidad que no debía ser imitada porque esta imitación generaba confusión en quien se aproximaba a ella. Entonces él echaba a los poetas de su universo político, pero su universo político estaba construido por una cantidad de metáforas que hacían de él mismo un poeta, digamos. Entonces, yo creo que una cosa es tener conciencia del poder de la narración, tener conciencia que el derecho es lenguaje y es narración, pero que el acto de escribir un poema, o el acto de escribir un cuento, o el acto de una novela, pueden tener valor político, pero al momento de pensar el derecho tengo que tener en cuenta que esto va a significar algo para los demás. La diferencia entre lo literario, Silvia Zahita el otro día me decía que ella no quería que esto fuese tan así, que los críticos también tienen poder. Pero cuando yo cuando escribo un cuento, o cuando alguien escribe una novela, eh, lo que va a hacer esta novela puede tener un efecto en otros, pero cuando vos que escribís una ley, alguien va a ir preso, no por esto. Entonces ya la libertad de cada uno es una libertad mucho más reducida. Eh, la condición narrativa me puede permitir ser más claro con esta ley. Esto que yo menciono en el texto que Humberto Eco habla sobre la creación literaria, por ejemplo. Vos decís, ¿hay canales? Sí, cuando Humberto Eco habla de que quien escribe, hay un contrato de lectura entre quien lee ficción y quien la escribe, sobre a qué mundo va a ingresar y que a ese mundo va a ingresar con su propia lectura, digamos. También es cierto que hay un contrato de lectura entre las leyes que se dictan y todo el aparato político que las va a poner en funcionamiento. Tiene que haber un contrato, no tiene que haber una libre interpretación, no tiene que haber una lectura que permita, o tengo que saber que tengo que restringir esta libertad, bueno, yo trabajo sobre todo en el derecho penal. En derecho penal hay que restringirla. A lo mejor viene alguien que habla de derecho civil y me dice, no, acá hay que abrirla porque es la propia comunidad la que va a ir armando sus instituciones. Pero entonces en este sentido creo que más que si son escindibles o no, uno puede aprovecharse del otro, pero en la época de la criminología positivista italiana, en la criminología y quienes actuaban en el derecho penal estaban íntimamente ligados a los literatos. Digamos, Emil Solá escribía y le dedicaba el libro a Lombroso y después Ferri tomaba modelos psiquiátricos ligados psiquiátricos de fin del siglo XIX y para ejemplificarlos tomaba a los personajes de Shakespeare, por ejemplo. Esto había como una especie de trasvasamiento y de convivencia armónica. Pero creo que siempre
siempre hay, ahí hay que respetar un espacio, digamos. Claro, o sea, entonces nosotros podríamos claramente decir que es cierto que hay una diferencia procedimental en la creación, pero yo también puedo entender, no sé también qué pensás, un puente entre la literatura como sustento para una que traiga consecuencias políticas. Por ejemplo, no visualizo toda la revolución cubana, anterior a la cubana, digamos, la primera revolución cubana, con su institucionalización política del Estado, sin los versos libres de Martí. O sea, no puedo ver que haya surgido una cosa sin la otra. Entonces, capaz podríamos confirmar de que, está bien, es cierto, procedimentalmente uno es un acto libre y el otro es un acto, ahí bueno, vos mencionás el, de Rosler, Andrés Rosler, que hace una distinción, que dice, está bien, el arte es un acto creativo libre puro. El derecho, él utiliza unos conceptos, dice que tiene procedimientos autoritarios en el sentido de que tenés reglas, pasos a seguir, etc. Pero también podríamos nosotros confirmar, está bien, la literatura le da sustento a algo, a lo jurídico. ¿Qué pensás de eso? Y con eso ya me retiro de las preguntas. Gracias. Yo, a ver qué pienso de esto. Cuando mencionaba, no sé muy bien qué pienso, ¿no? Yo no te puedo más tirar algunas reflexiones, ¿no? No conozco tanto de la historia cubana, no sé cuánto Martí es producto de esta sociedad cubana y cuánto la sociedad cubana es producto de los versos de Martí, digamos, se vuelve como algo para mí extremadamente difícil. Que la ilustración, digamos, tanto en su parte, en sus ficciones como en sus ensayos, fue si se quiere, la impulsora de las revoluciones de europeas del siglo XIX. Esto claramente es así. Mencionaba también Rosler, por ejemplo, cuando habla, creo que de Hobbes, dice, el texto que más influye de Hobbes no son los más profundos, sino los más literarios, los mejor escritos, los que permiten leerlo de determinada manera. Ahora, el problema de causa y efecto es un poco el huevo y la gallina, porque uno se puede preguntar, ¿no? O sea, yo creo que uno se da una narración. El problema es si se la da consciente. Eh, eh, entonces uno dice, bueno, ¿es la Argentina la creación de la historiografía de Mitre cuando cuenta la historia de Belgrano y de San Martín? Pensá que hasta hace muy poco los únicos feriados nacionales, nosotros tenemos tres próceres. Esto escribe Martín Cuán. Martín Cuán tiene una tesis de él sobre narrar a San Martín, cómo se narra a San Martín. Tenemos tres próceres, Sarmiento, Belgrano y San Martín. Esos eran los únicos que tenían feriado en la década del 60, por ejemplo, ¿no? Narrar a esos próceres, bueno, a Sarmiento, que a quien José Hernández, autor de Martín Fierro, lo llama traidor asesino por degollar a Melchacho Peñalosa, digamos. Sin embargo, uno elige cómo contar una historia y esa historia me va constituyendo también. Ahora, la pregunta de nuevo es la misma. Esto forma parte. Yo lo que sí no creo, pero solamente es una opinión, no tiene nada de que una obra genere esto, sino de que lo que hay es una presencia en el tiempo de ciertos cambios que van acompañándose mutuamente, digamos, ¿no? A mí me impresionó mucho la primera vez que leí, estaba en el secundario, en el libro de Carpio sobre filosofía, decía que en el momento mismo en el Fausto de Goethe, Fausto está pensando cómo traduce la palabra logos, si es un hecho, si es una palabra, cómo traduce creo que del griego, una palabra de la Biblia, ese mismo momento en el que en un pueblito, en Kaliningrado, digamos, eh, Kant empieza a pensar que el conocimiento está formado también por categorías propias y no algo que está dado afuera. Y hace un paralelo como dos pensamientos muy parecidos, independientemente, empiezan a explorar en el mismo tiempo, digamos. Entonces, hasta lo podemos... Me es muy difícil pensar entonces, de nuevo, te digo, si hay una... No sé cuán potente es una literatura, no sé cuán... Yo no puedo decir, esta literatura creo esto, porque a lo mejor fue creada por esto que yo creo que la creo, ¿no? Esto es, hay momentos donde la Revolución Cubana habrá surgido no solo, bueno, o vos antes decías también, no puedo pensar
a Chile sin Neruda, pero bueno, no sé, a mí que tanto no me gusta Neruda como me gustan otros, bueno, a Borges no le gustaba Neruda, no se sabe si porque no le gustaba o por esas, sí, o por esas calificaciones arbitrarias que de repente decía, no, vieron que era, parecía como, Un poco, parecía, de Mistral también, he leído una vez que hablaba bastante. No le gustaba Mistral tampoco. claro, y parecía un petitero, para decirlo, lo decía mi papá. Decía, Neruda, a veces cierta gente decía, no, no sé quién es, o si usted leyó un poema bueno de él, porque también tenía esta maravilloso que es el arte de injuriar, ¿no? Esto de cómo puedo destrozar al otro con una mínima palabra que no hay peor agresión que la que llega tarde, ¿no? Para el que la recibe, porque ya no puede contestar, ya se da cuenta después y siempre queda destiempo. Pero entonces, por eso me es difícil contestar a tu pregunta, yo no lo sé. Eso es lo que te puedo decir. Gracias, igualmente. Muchísimas gracias. Me encantó la No, obra. no. Bueno, muchas gracias, Federico. Bueno, muchas gracias, Leonardo. Sigue Trini, no sé si Trini tiene alguna pregunta. Sí, una muy breve, pero en realidad como interés de lectora de Borges a otro lector de Borges. Borges decía que el evento capital de su vida había sido conocer la biblioteca de su padre porque había descubierto todos los autores que terminaron siendo troncales en su obra. Siempre refería a ellos de alguna forma. Ahora, vos como lector de Borges, ¿cuál sería tu cuento, poema, libro capital de Borges? Porque yo tengo muy en claro cuál es el mío y seguro cada uno ya está pensando el suyo, o tal vez no, pero quiero saber, después de haber leído tu libro, porque sé que la selección la has hecho también por una cuestión de llevar a cabo una tesis respecto a los temas jurídicos, pero cuando lo leía me entró la duda, sobre todo por tu prólogo, de cuál era ese cuento, ese poema o el libro al que siempre recurrís de Borges. Mira, a mí me pasa como, a lo mejor por esta idea de haberlo estudiado tanto y leer tanto, leer tanto, y meter descubrir formas de lo que otros críticos dicen de determinado cuento, me pasa como, viste que en las tiras de Mafalda hay veces que te gusta más Felipe y después lo abandonás y decís, no, Manolito es más gracioso y después cuando te otro momento decís, no, no, ahora me cuenta que Susanita, bueno, con los cuentos de Borges me pasa eso, como me acerco a algunos y después una vez que los exprimí, siguen dando juego, pero yo ya lo vi y me acerco a otro. A mí me gusta especialmente los teólogos. A mí ese cuento me gusta mucho. Me parece que tiene, de hecho, no lo usé en la tesis porque me parece que el cuento tiene muchos cruces súper interesantes sobre... Pero no es que me gustan por el derecho, o sea, porque de nuevo, también hay algo que es interesante, esta vez ligado a lo que decía Federico. Quien escribe toma decisiones estéticas, no morales, digamos, ¿no? Esta cosa. Entonces, uno tiene que tener en cuenta que las decisiones del escritor que uno está leyendo no tiene por qué estar reflejando un universo moral, sino que él se da cuenta que el cierre de lo que está escribiendo vuelve a su inicio y que esto le da y que en vez de matar le conviene otra cosa y el texto es mejor, digamos, esto puede pasar. Y a mí en esta época el que más me gusta es los teólogos. Los teólogos tienen esa idea inicial donde dice que, que queda una frase de San Agustín que todos tienen como verdadera, pero es la frase que San Agustín toma de Platón para decir que está equivocado. Pero como se había quemado y solo quedó esa frase, todos creen que es lo que San Agustín dice, que en realidad no es lo que él dice, sino lo que él critica, pero no había quedado otra parte de ese texto después que se había incendiado una biblioteca. Tiene esta idea de por qué los jueces juzgan como juzgan, tiene esta idea de si victimario y víctima son los mismos, tiene esta idea de traición, de quien quiere traicionar al otro, que en realidad es su otro yo, digamos, Juan de Panonia eh, y Aureliano, que son dos teólogos que son como la contracara uno del otro y que tienen esta pelea permanente pero silenciosa y muda, ¿no? Cada uno compite con el otro, el cuento está contado de uno de ellos, pero esta competencia nunca es expresa. Eh, a mí, por ejemplo, ese es el tipo de cuentos, y me pasa que cuando se lo pasé a alguien, a una persona, a un amigo mío, me dice, sí, pero no lo entiendo, porque claro, el cuento pasa por una serie de cosas de cómo son las sectas, que cada uno, cómo una cosa significa algo y al poco tiempo significa lo contrario. ¿Que es lo que
yo en el texto menciono, pero porque es muy conocido el fallo Gramajo, ¿no? Donde la Corte dice A y después dice no a los pocos años, con relación al mismo tipo de caso que proviene del mismo tribunal. Pero ahí está como, está contado de una manera tan magistral, y que a mí la parte más difícil del relato, que tiene que ver con mucha cita de cosa medieval y qué sé yo, a mí me dejo llevar y disfrutar que tratar de saber si todo lo que dice es cierto o no es cierto. Y es un cuento que especialmente leo ahora. Pero bueno, durante mucho tiempo fue Pierre Menard, porque Pierre Menard es la interpretación, pero esto que tiene Borges, Pierre Menard es un escritor de segundo orden, un tipo que se está rodeado de fascistas, antisemitas y estafadores. Pero al mismo tiempo lo que propone en el cuento es genial. Entonces, es terrible, porque vos lo lees como un tipo que hace un tratado, escribe un libro sobre la inutilidad de un peón dentro del ajedrez, que donde él propone que hay que sacar un peón del ajedrez, escribe todo un tratado en el que concluye lo que en verdad hay que dejarlo. O sea, son como todos esfuerzos inútiles, ¿no? Pero esfuerzos, al fin, traduce al francés una obra que era francesa y ha sido traducida a castellano. O sea, no, pero al mismo tiempo es un escritor que cuando los lees a todos, Saber te dice que es antifrancés, otros te dicen que no, en realidad esto es una parábola de Paul Valéry, y otros te dicen no, en realidad es el mismo Borges, porque la obra de Pierre Menard, en toda su locura, es muy parecida a la de Borges en ese momento. Entonces, bueno, nada, a mí esos son cuentos, son como cuentos muy básicos, y por otro lado, esto tal vez me quite puntos con un así borgesiano total. Cuentos como Trono Orbis Tertius, que son hipermentales y súper interesantes, a mí son cuentos que siempre me implican un esfuerzo. Tlón o algún otro cuento donde Borges. Y me gustan ciertas partes, digamos, leí mucho y me gustan ciertas. Y me gusta pensar qué es lo que está representando, pero en cuanto al momento del deseo, al momento de tirarme a la pileta en alguna ficción de Borges, eh, me gusta mucho los teólogos. Bueno, el Evangelio según San Mateo, San Marcos hace una, una laguna, o La intrusa son maravillosos. Pues, ¿qué pasa esto? Es como, también cuando ves series mucho tiempo, viste que te gusta un personaje, después te gusta el otro y después algo así. Bueno, muchas gracias. Me Bueno, gracias, adelanto, Leonardo. me adelanto, Candelaria, voy a tratar, dada lo avanzado de la tarde-noche ya, y así lo liberamos a Leonardo y Fernando tiene un montón de preguntas, va a tener que seleccionar una. La mía muy, muy simple y cortita, que un párrafo tuyo en la introducción, que hablas de los libros que marcaste en tu adolescencia o en tu juventud, y cómo al leerlo nuevamente, yo te aclaro que esto ha sido motivo de largas horas de discusión en este club sobre el marcar los libros, ¿no? Y cómo marcarlos, además, con lápiz, con marcador, con virome, etcétera, etcétera. Y a mí me resulta fascinante volver a leer los libros y ver, y lo decís tan lindo acá, tan simple, ¿no? Además de ver ese autor, también verte vos, lo que te conmovió en ese momento y cómo lo ves desde tu realidad o desde tu presente. Entonces la pregunta concreta es cómo lo ves a ese Leonardo de la adolescencia ahora desde tu madurez. Mira, a mí me pasa, bueno, me pasa con los de Borges, me pasa con los del derecho, por ejemplo. Yo empecé a estudiar derecho y no estaba muy entusiasmado con la carrera hasta el año y medio, 2 años, y después cursé filosofía del derecho en la cátedra de Nino. Y para mí fue como un antes y un después. Es descubrir el mundo del derecho que a mí me podía representar y lo que yo quería hacer, digamos. Eh, y en las marcas, por ejemplo, los libros de Nino de ese momento, que ya soy un poco más grande, bueno, tengo sí, 19 años, qué sé yo, 20 años, me reconozco, incluso no sé si les pasa a ustedes. Yo creo que hay que marcarlos los libros. De hecho, si no, después no encontrás la cita que querías. Después tenés que estar ojeándolo todo para ver qué es lo que te había gustado, ¿no? Bueno, es algo que sea prestado y que uno tenga esa rara eh, costumbre de devolverlos, digamos, pero si no, el marcarlos es. Y con Borges, yo ahora no puedo recordar tanto con Borges. Yo
mi primer libro, yo creo que, el primer libro que compré, sí, con plata que ahorré estando en el secundario, estaban las obras completas de Miguel Hernández de Losada, en un tomito rojo, que todavía tengo. Y a mí me fascinaba y marcaba. No sé, me imagino que habré escuchado el disco de Joan Manuel Serrat en ese momento y que a partir de eso, o no, lo escuché después, no sé, pero hay poemas que están marcados, poemas que nunca me olvido desde que los leí. El tipo que está preso y dice, pero hay un rayo de luz que en la sombra, hay un rayo de luz que en la noche siempre deja la sombra vencida cuando él está preso. Es como, no, lo estoy diciendo con la piel de gallina, lo leí cuando tenía 19 años y no lo olvidé más, digamos. Eh, y en Borges yo sí recuerdo eh, cosas que me habían gustado mucho y sí, por ejemplo, recuerdo cómo fui entendiendo lo distinto. Esto sí también lo siento. Cómo en su momento las ruinas circulares era porque era como más esta idea de el golem, digamos, que en poema, pero ya en narración. Lo puedo spoilear el cuento, ¿no? Todos sabemos de qué se trata. Entonces me acuerdo más de cómo los veía los cuentos que de cita. Yo no soy muy seguidor del Borges poeta, digamos. A mí me gustó mucho la poesía y leo más otro tipo de poesía y la de Borges, hay algunas que son maravillosas, pero en general no soy como seguidor mucho de la poesía de Borges. No me atrae como me atrae sus ensayos y sus ficciones, digamos, ¿no? Pero eso te puedo decir, los libros yo tengo marcados, les ponía el visto y sí, por ejemplo, bueno, en Deutsche Requiem lo tenía muy marcado, ahora que me acuerdo, lo tenía marcado en esto de cómo podía ser. Edward Said, este intelectual palestino, contaba que un amigo de él había visto en su momento, no sé si era la guerra de Vietnam, había ido a visitar a un alto jefe norteamericano y no podía creer que hubiese un libro de literatura, que no me acuerdo cuál era, creo que era Durrell o no sé quién, y dice, ¿cómo puede leer esto y después tirar bombas en pueblos? Y dice, bueno, es que no hay lógica entre tener una estética sofisticada o una estética compartida y después ser hay un poema de Umberto Costantini, se puede tener la foto de Gardel, lo voy a decir, poema es así, pero se puede tener la fotito, habla de quien maneja un taxi, creo, y se puede tener, y que es un fascista, dice, se puede tener la fotito de Gardel y ser un hijo de puta. Dice así el verso textual, digamos. Pero bueno, nada, eso. Mm, mm. Gracias, gracias. Excelente. Bueno, Leonardo, una última pregunta, muy personal, digamos, para que me la respondas, es, primero, ¿cuál fue tu experiencia? Que cuentes un poquito del Burger Center, esta visita a Estados Unidos, bueno, toparte con la obra de él allá. Y después me intriga mucho estos sábados en la mañana que te juntabas con Bomer y con José José, Nis. José es un amigo mío. De esa sobremanera, juntarse, bueno, que me cuente un poquito esta experiencia en esos sábados en la mañana que te marcaron, digamos. Mira, con la zona Borges Center yo le escribí a Balderston, no me conocía, le escribí si me aceptaba, me aceptó, llegué al Borges Center, él se interesó por lo que hacían, entonces en el sentido de que yo no lo esperaba, pero había unas jornadas internacionales, había mucha gente de Estados Unidos y de Argentina, entonces me incluyó, incluso expuse sobre el hombre en el umbral y las formas de juzgar, digamos, y sobre la idea de justicia. Y también asistí a esos seminarios donde él en ese momento estaba dando obras de ficción contemporáneas a Borges y del grupo de Sur, que de alguna manera tocaban con las propias obras de Borges, lo de José Bianco y no sé si había algo de Silvino Campo, no me acuerdo. Y la conferencia fue maravillosa porque estuve como todo el tiempo, chau, Milagros, gracias. Estuve mucho tiempo estudiando nada más, ¿no? Esa idea de te levantas a la mañana, te vas. Hay algo de lo extranjero que es genial, o de ser testigo, donde todo lo que está bien, porque vos vas, estudiás, almorzás y después seguís estudiando y dejás a la noche la universidad cuando todos se fueron y no tenés ningún compromiso más que guiarte por lo que querés leer. Y después con Martín y con José son amigos míos, yo soy muy amigo de José, uno de mis mejores amigos, y bastante amigo de Martín, digamos, y en una época nos juntábamos a 2 a la mañana, Martín fue el que primero me trajo para leer algo de James Boyd White, que es este tipo que en la década del 70 dio inicio
con un libro de él a este movimiento de derecho y literatura, pero tiene un libro muy lindo que se llama Acts of Hope, donde él, ligado a vos, Federico, te lo súper recomiendo ese libro, si lo puedes conseguir, porque es un libro sobre cómo se construye un lenguaje de autoridad, un lenguaje de autoridad democrática, digamos, ¿no? Entonces analiza diferentes textos, entonces, por ejemplo, se llama Actos de Esperanza en castellano, pero creo que no está traducido, se llama Acts of Hope, y el autor es James Boyd White. Eh, entonces analiza, por ejemplo, de qué manera los diálogos de Platón implican una manera de narrar dialogada, de donde empieza a haber formas de pensar no unívocas, digamos, a partir del diálogo. Después toma alguna tragedia de Shakespeare, alguna de estas de Ricardo III, no me acuerdo cuál, donde analiza cómo está establecido el diálogo entre los personajes. Por ejemplo, yo algo de ahí agarré cuando yo escribí algunas cuestiones sobre Martín Fierro, que es hermoso. Martín Fierro es maravilloso. O sea, es hermoso como poema barra novela. Pero, y lo que uno ve ahí, a mí me parece Martín Fierro, es mucho soliloquio, es mucho monólogo, ¿no? Martín Fierro habla y después habla Cruz y después cada uno habla y como en un rito de pasaje le da la palabra al otro, pero no hay mucho diálogo entre ellos, digamos. Eh, y, y esto que yo pensaba, de que hay un diálogo paralelo entre. Nadie confía en la palabra estatal y entonces cada uno se maneja con su propia palabra, como esto algo que Ludmer también habla, como de diálogos eh, que no se pueden tocar. Y algo de esto tuvo que ver con esas lecturas que hacíamos los sábados a la mañana, éramos muy amigos, mi amigo, por eso queda grabado, pero hace muchos años, se había separado en ese momento, entonces nos juntábamos sábados a la mañana, yo era soltero, no sé si Martín, que estaba en ese momento, pero entonces decíamos, che, ¿por qué no leemos esos textos y los pensamos? Y bueno, Martín es un tipo fascinante, es un pensador así muy, muy abierto y muy generador de ideas. Y José, que es psiquiatra, estaba muy interesado en las conductas sociales, en de qué manera nos reconocemos en comunidad, sobre todo en cuestiones de tránsito, qué tipo que tal vez se había influenciado mucho. Bueno, Martín fue más discípulo de Nino que lo que yo fui, pero esta idea de un país al margen de la ley que escribió Nino y entonces cómo nos pensamos como comunidad, como una sociedad anómica. También, de nuevo, Federico, por eso me parece que te puede ser interesante, se narra a sí misma y qué lenguaje común podemos encontrar, ¿no? Entonces nos juntábamos, leíamos, comentábamos, buscábamos otro libro, qué sé yo, esto sí, más. Bueno, buenísimo, Leonardo, muchísimas gracias. Está. Bueno, estamos. Ha sido un placer Bueno, realmente, espectacular el encuentro. Increíble todo. Leonardo, bueno, también muchísimas gracias. Acá estamos con Gustavo Campoy, otro de los fundadores del Club de Lectura que se quedó sin batería y que, bueno, tenemos otra pasión en común que es subir montañas, así que todos nos hemos quedado con ganas de seguir charlando sobre esto, así que podríamos planear algo presencial y el día anterior nos subimos un cerrito, no sé si el Estefanec, ya a esta altura, algo más humilde, pero el La Loma Blanca cadenita, es muy la accesible, cadenita. que es vecino del Estefanec, y después venimos a charlar del libro. Bueno, bueno, genial, muchas gracias. La vida, Agustina. Agustina, ¿cómo te va? Fíjate, hace años que no te veo. Para mí es un placer, la verdad que fue hermoso, así que les agradezco a ustedes. Me sentí muy honrado, le dije a Fernando cuando me invitó. eh, Así que bueno, nada, espero que haya servido. A mí me sirvió un montón. Así que nada, muchas gracias a ustedes. Nada, Mil gracias a vos, gracias. Leonardo, Hasta la realmente un próxima. placer. Así que seguro que muchas nos vamos a ver. gracias. Muchísimas gracias. Bueno, y No, a gracias a todos ustedes. los que Gracias. estuvieron presentes colaborando. Todos invitados al Club de Lectura, ¿eh? Sí, Adiós. Bueno, Chao, gracias. chao.